La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentan Primer Seminario Internacional Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022. Reciban todos y todas mi más cordial saludo. Mi nombre es Alexandra Molino, soy profesora de pregrado de la Universidad Central de Venezuela y de posgrado de la Universidad Bolivariana de Venezuela. He sido invitada por la Fundación Segundo Paso y por la Universidad Bolivariana de Venezuela a fin de debatir un tema importantísimo titulado Hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora. Este tema me fue, digamos, adjudicado por parte de algunas autoridades de ambas instituciones que acabo de mencionar. Me parece de suma importancia por algunos aspectos que vamos a reflexionar a continuación. En primer término, se me pide que piense, que discuta, que debata, que explique, que converse, que intercambie con ustedes a pesar de la virtualidad. En primer término, hacia una teoría nuestroamericana y emancipadora. Luego, su consecuencia ético-política. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera se intenta reivindicar, y lo celebro, a la teoría bien desacreditada en el terreno de las ciencias sociales a partir de los años 90 del siglo XX hasta hoy en día. Esto es muy importante tomarlo en consideración para ir aclarando minuciosamente algunos aspectos. En primer término, después de la caída del muro de Berlín a finales de los años 80, a principios de los años 90, con el derrumbe definitivo de la Unión Soviética, en Occidente, en términos, digamos, geográficos propiamente, en las grandes universidades de Europa Occidental y Estados Unidos, comenzó en ese momento histórico con fuerza a irrumpir en contra de la teoría, de la macrosociología, básicamente en contra de la macrosociología, y por ende a nivel de todas las disciplinas. Comenzó una crítica bastante destructiva en relación al tema disciplinar. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque si se me pide reflexionar en torno a la teoría, esto lo debemos dejar muy en claro para no entramparnos en concepciones posmodernas, piso indiscutible del neoliberalismo y por ende de los intereses de las grandes corporaciones financieras. Por lo tanto, es importante tomar en consideración los siguientes aspectos. Es necesario diferenciar el cientificismo de la ciencia propiamente dicho, en el terreno de las ciencias sociales. No me voy a meter con el campo de las ciencias naturales. Estoy en el terreno de las ciencias sociales y humanas. En el campo de las ciencias sociales, muchos académicos, especialmente de las grandes universidades en las áreas metropolitanas hegemónicas, comenzaron a articular un discurso antiteórico
anticientífico social, creando una gran confusión entre sociólogos, economistas, antropólogos, educadores y otros científicos sociales. ¿Por qué? Porque al irrumpir en contra de la disciplina, comenzaron con una prédica en contra de la relación sujeto-objeto, que es de carácter instrumental indiscutiblemente. Pero ¿qué tiene que ver en términos epistemológicos? Y esta reflexión la hago pública. ¿Qué tiene que ver en términos epistemológicos una relación tan burda en el campo del empirismo ingenuo, del positivismo más recalcitrante, esta relación sujeto-objeto con la reflexión epistemológica en el terreno de la metodología de la ciencia o de la filosofía de la ciencia, y más aún en el campo de la sociología del conocimiento? Esto no tiene nada que ver con lo disciplinar. La relación sujeto-objeto es una relación superficial, panfletaria, propia de, como les dije anteriormente, de un empirismo ingenuo, de un positivismo burdo, un positivismo superado con creces por las reflexiones científico-sociales más serias que se desarrollaron entre los años 70, 60 y 80 del siglo XX, aunque mucho antes, ya desde los años 30 del siglo XX, en el propio campo empirista, con el estructural funcionalismo, pero superando con creces una relación burda entre sujeto-objeto, entre esa, y por ende con su consecuencia de la neutralidad valorativa, muy kantiano, muy durkheimiano, entre comillas, porque el sociólogo Emile Durkheim desarrolló toda una concepción teórica compleja. Si se estudia con detenimiento a este autor clásico. ¿Por qué digo esto? Porque entonces ya a partir de finales de los años 80, principios de los 90, comenzaron con esta prédica en contra de las disciplinas en el marco de esta relación ingenua sujeto-objeto, y a plantear, por lo tanto, la necesidad de montarnos en una reflexión transdisciplinaria, trans e interdisciplinaria. Yo no critico lo trans y lo interdisciplinario, porque ya eso se venía discutiendo desde hace mucho tiempo en el campo de la filosofía de la ciencia, incluyendo el tema de la ciencia única, entre otros aspectos complejos de la filosofía de la ciencia. Pero cuando algunos científicos sociales en ese momento histórico de los años 80 y 90 se planteaban la necesidad de la trans y la interdisciplinariedad, es decir, de plantearnos la complejidad en el campo de las ciencias sociales, ya eso se venía debatiendo, pero la pretensión era la de embestir las disciplinas en el marco de un falso problema, tomando en consideración un substrato epistemológico, como dije ya en varias ocasiones, muy ingenuo. La relación sujeto-objeto, la neutralidad valorativa. Miren, eso ni los científicos sociales empiristas como Talcott Parsons, a través de esta gran teoría denominada estructural funcionalista, se plantearon esa relación burda e ingenua. Entonces, esta invitación me permite, uno, reivindicar el debate de carácter teórico en el terreno empirista, lejos, desmarcados de esa crítica interesada que es de carácter posmoderna,
a fin de reivindicar el relativismo, el perspectivismo y el psicologismo, es decir, el todo vale en el terreno metodológico. Y no estoy haciendo alusión a Feyerabend, porque Feyerabend en el terreno de la filosofía de la ciencia es bastante serio y complejo, al igual que Karl Popper, Imre Lakatos, entre otros filósofos de la ciencia. Entonces, crear una confusión de este orden es justamente desacreditar a la ciencia social y humana. Por lo tanto, es importantísimo reivindicar, repito, la filosofía de la ciencia, la metodología de la ciencia y la sociología del conocimiento, a fin de reubicar temas tan delicados como, por ejemplo, el relativismo, el perspectivismo y el psicologismo. La ciencia, en este caso la teoría, en las ciencias sociales, trata de una lógica de la investigación. Por lo tanto, esta lógica de la investigación, que tiene un fundamento epistemológico y de carácter también hipotético, nada tiene que ver con el perspectivismo. ¿Por qué? Porque la teoría simplemente se mide en su capacidad heurística y predictiva. Por lo tanto, Imre Lakatos, que influyó poderosamente en las ciencias sociales de carácter empirista, no en un sentido clásico del positivismo, que es más que todo una ideología, sino dentro de la epistemología empirista, que es compleja. Cuando tú mides, dice Lakatos, la capacidad explicativa, heurística y predictiva de una teoría, lo que estás midiendo es la capacidad de tus hipótesis de explicar y predecir un hecho social en el terreno de la economía, de la sociología, de la antropología, etcétera, antes de que ocurra, porque tú estás elaborando hipótesis explicativas. Por ejemplo, en el terreno del marxismo, la ley decreciente de la tasa de ganancia, esta ley que explica esta tendencia a que la tasa de ganancia vaya a decrecer, y por lo tanto tú puedes predecir lo que pueda ocurrir en el terreno geopolítico, geoeconómico, en vista del movimiento dentro de esta propia tasa media de ganancia a nivel del área hemisférica, y por lo tanto de cómo impacta en la propia lucha de clases. Tú puedes ya hacer una predicción de corto, mediano, largo plazo en el terreno de la economía. Ya, y estoy mencionando otra concepción teórica que se fundamenta en una matriz epistémica distinta al empirismo. Ahora bien, Lakatos te dice que lo que tienes que hacer, y un autor que está fuera de las ciencias sociales, pero como dije, que impactó notablemente en las ciencias sociales y humanas empiristas, como lo hizo también Karl Popper, como lo hizo Kuhn, como lo hizo Feyerabend, entre otros. Esto nos invita a revisar nuestro corpus, digamos, de hipótesis, a fin de ir elaborando y reelaborando conceptos y categorías que me permitan aproximarme a lo real y explicar, no desde un montón de dogmas. No. Estas son aproximaciones dinámicas a lo real, concreto, que es histórico en el terreno del marxismo.
En el campo del empirismo se mueven básicamente en el terreno de los modelos que son de carácter histórico, pero que tienen capacidad también predictiva y muy interesantes. Por ejemplo, en el terreno de la economía desarrollaron muy bien matrices econométricas interesantísimas. Lo mismo en el terreno de la sociología. Por ejemplo, hoy en día la sociología sin sujeto explica muy bien en términos de lucha de clases los intereses de las corporaciones financieras, a diferencia del estructural funcionalismo que explicó muy bien la acción social en el terreno del capitalismo, digamos, de corte más keynesiano, ¿no? Mucho más interventor en términos del Estado, para comprender la movilidad social, para comprender la complejidad en términos de estratificación social. Pero, repito, esto es complejo. Por lo tanto, no queda vulnerada las disciplinas, no quedan nada vulneradas. Muy al contrario, las disciplinas son claves porque te permiten comprender y estudiar su núcleo duro y actualizarlo en términos de hipótesis. Esa es la teoría. Y no la superficialidad con que atacan los posmodernos de que hay que acabar con las disciplinas, con las matrices disciplinares, porque se fundamentan en una caricatura denominada sujeto-objeto. Por ende, muchos científicos naturales consideran que las ciencias sociales son pseudociencias por esas reflexiones tan superficiales y tan dañinas, porque tienen un fundamento ideológico muy importante a favor del neoliberalismo, a favor de las grandes corporaciones financieras que se fundamentan en el individuo y no en el actor social, como si se fundamentan en el campo del empirismo. Pero vamos poco a poco. Dicho esto, si usted reflexiona seriamente en el terreno de la filosofía y la metodología de las ciencias y en el campo de la sociología del conocimiento, por supuesto que luego usted puede dialogar con otras disciplinas desde una perspectiva, permítanme esa expresión sin ninguna implicación epistemológica, en términos didácticos, desde una perspectiva inter y transdisciplinar, porque las disciplinas no son cotos cerrados. Usted puede dialogar con otras disciplinas para comprender y explicar mejor a corto, mediano y largo plazo hechos sociales. Permítanme también en términos didácticos pronunciar esta noción de hecho con una carga empirista muy poderosa, muy poderosa. Por lo tanto, a través de esta invitación, en calidad de socióloga, de científica social, invito a que reivindiquemos a las ciencias sociales y humanas en el campo del empirismo para releerse desde los grandes debates teórico-metodológico y epistémico-ontológicos que se dieron en los años 60 y 70 del siglo XX y en franco deterioro o declive a partir de los años 80 hasta el sol de hoy, donde en vista de que reina el perspectivismo, hay tantos puntos de vista como sujetos. Entonces, si hemos desembocado en un idealismo peligrosísimo, muy peligroso,
porque cuando se reivindica la subjetividad, no en el terreno literario, sino en el terreno de las ciencias sociales, la capacidad heurística y predictiva, es decir, el problema de la verdad, pierde sentido. Es decir, hay tantas verdades como puntos de vista. El fundamento, en términos ideológicos, o mejor dicho, epistemológico, ya deja de ser el actor social. Ahora es el individuo. Entonces estamos entrando en un terreno biologicista peligrosísimo, porque en términos políticos aupamos el fascismo, en términos ideológicos el individualismo extremo y en términos económicos el neoliberalismo. Compitan en el mercado que es libre, inclusive en las ciencias sociales, que ya no se debate porque las disciplinas son una burda relación objetual, instrumental. Entonces, bueno, mi punto de vista es tan válido como el tuyo. Bueno, el problema de la verdad desaparece. Y hasta el carácter histórico con que se miden, digamos, con que se mide el problema de la verdad. Y ya lo hago, ya esta reflexión lo hago desde otro dispositivo, desde el marxismo. Pero ahora me quedo en la matriz empirista, porque hay algo muy importante que yo quiero también reivindicar acá, aprovechando esta gran invitación que me han hecho tanto la Fundación Segundo Paso como la Universidad Bolivariana de Venezuela, de quien me siento muy orgullosa. Aprovecho esto para reivindicar, digamos, la necesidad de reubicar el diálogo de los saberes. Es decir, dentro de esta defensa de la epistemología empirista y de sus constructos teóricos, es importante reivindicar también el diálogo de saberes. ¿Por qué? Porque cada una se encuentra dentro de una racionalidad, dentro de una lógica racional. Esto es muy importante lo que estoy diciendo y voy a ordenar. En primer término, la matriz epistemológica empirista es científica porque es materialista. Y es falso que se monte en una relación objetual. No es así. Su epistemología es compleja y por ende también sus constructos teóricos que explican una dimensión de la ontología social que es compleja, pero que ello no significa que intenten quebrar el diálogo de saberes, no. Simplemente que se encuentran en su dispositivo lógico, epistemológico y teórico, que no tienen otra pretensión, sino la de explicar desde su propia racionalidad materialista, científica, que no es cientificista. El cientificismo pertenece, digamos, a otro momento histórico que fue más de carácter ideológico, con los primeros pasos que dio la sociología, que primero se llamó física social, a posteriori sociología, y eso no era más que una ideología intentando legitimar el desarrollo de las fuerzas productivas propias de la burguesía, quien se planteaba, digamos, la toma del poder y que lo lograron en detrimento de la monarquía, en detrimento de del feudalismo en franco deterioro, en franca, digamos, en desaparición. Pues. Ahora, estoy acá planteando una provocación. Es decir, la matriz epistemológica empirista entra en diálogo
con otras concepciones racionales que no son epistémico-teóricas. Bien, lo que estoy diciendo es una provocación. En primer término, es cierto, sí es cierto, que podemos entrar y podemos dialogar. Pero hay algo importante que plantean los que me invitaron hacia una ética política nuestroamericana y emancipadora. Esto es muy importante porque son las consecuencias sociológicas, antropológicas, culturales de esta matriz epistémico-teórica empirista. Es decir, son las consecuencias de una matriz teórico-epistémica y ontológica. Entonces, en el terreno del empirismo, las consecuencias ético-políticas son importantes estudiarlas. ¿Por qué? Porque sí plantean una distinción entre ciencia y pseudociencia, modernidad, moderno, es decir, relación de moderno-atraso. Y por ende, esta relación entre ciencia y pseudociencia, historia externa, historia interna, tradicional, moderno, moderno, tradicional, son consecuencias propias de esta concepción epistemológica empirista. Sí, son las consecuencias ético-políticas e ideológicas. Es decir, en su historia interna, como diría Imre Lakatos, en su historia interna encontramos un corpus conceptual y categorial fundamentado o elaborado sobre la base de hipótesis que intentan explicar lo real. Pero desde una concepción empirista, digamos, sus consecuencias ético-políticas sí son de tenerle cuidado, porque sí separan la historia externa de la historia interna. Es decir, prevalecen su lógica racional y por ende tiene mayor importancia lo teórico, lo epistemológico, mas no lo histórico, ni lo social, ni lo cultural. Por lo tanto, si hay una separación entre moderno, premoderno, entre ciencia y pseudociencia. Eso es importante decirlo. En consecuencia, recomiendo que en el terreno, digamos, de la teoría, en el terreno de reflexionar teóricamente, a América Latina, yo en mi caso particular no recomiendo la matriz epistemológica empirista, sino la de romper con ella. Fíjense que como estoy dialogando con ustedes, fíjense las provocaciones, mis provocaciones a ustedes. Uno, no desdeñar de manera burda e irrespetuosa la matriz empirista, porque trata de una filosofía y de una metodología de la ciencia compleja. Pero por otra parte, por sus consecuencias ético-políticas e ideológicas, no lo recomiendo, sino lo que yo recomiendo es romper en términos epistémico-teóricos, con la matriz empirista y plantearnos otro tipo de reflexiones teóricas con consecuencias ideológicas, políticas, culturales, dentro del materialismo histórico, dentro de lo que se denomina vulgarmente el marxismo. Por lo tanto, yo recomiendo modestamente, desde mi
desde mi trinchera, recomiendo estudiar con rigurosidad, no en términos ideológicos, sino teóricos, ese marxismo reinventado conceptual y categorialmente por grandes científicos sociales latinoamericanos, desde los años 30 en América Latina hasta bien entrados los años 70, principio de los 80, lamentablemente hasta que se fue al traste la reflexión teórica, tanto en el terreno no marxista denominado empirista, como en el terreno marxista, desembocando en pura filosofía social, que es muy importante porque es compleja, pero que no es teoría. Ahí no se hace teoría. Entonces se entró más allá de la filosofía social en un tremendismo discursivo, no conceptual, sino nocional, para no explicar, sino para comprender procesos históricos de manera irresponsable, de manera bien irresponsable, porque a partir de premisas ideológicas que son solamente ideológicas, no solo han destruido, torpedeado al marxismo en Europa Occidental, en América Latina y en el propio Estados Unidos y en otros paralelos o áreas hemisféricas, sino también al propio empirismo, que es antimarxista en términos ideológicos. Por ejemplo, las lecturas de Karl Popper, que son tan complejas y tan importantes, han sido vulgarizadas, torpedeadas, puestas a un lado y olvidadas. Inclusive las propias reflexiones lógicas dentro de la filosofía de la ciencia, que son bien complejas e importantes para explicar dimensiones en el terreno epistémico, epistemológico y teórico y lógico, que no se pueden hacer desde una perspectiva ideológica, de que son filosofías coloniales. Como son colonialistas, no hay que estudiarlas. Como son colonialistas, hay que olvidarse de todo el debate teórico que se dio en los años 70 entre Imre Lakatos, Popper, Feyerabend. No, eso no sirve, eso es colonial, eso es occidental, eso es basura. Peor aún con el marxismo, que tiene serias implicaciones ético-políticas, porque trata de un modelo, no es un modelo, trata de un constructo teórico, donde la verdad se mide, perdonando esa expresión, esa noción de medir, estoy aquí apelando a la didáctica, donde se mide en el terreno histórico. Es decir, en la realidad concreta, y es concreta porque toda verdad concreta es histórica. Peor en el marxismo, porque tiene una implicación política importante, porque es revolucionaria, porque es contrahegemónica, porque desvela los mecanismos perversos del capitalismo para motorizar no solo a la clase obrera, no, sino a otros actores sociales, a otros grupos sociales, dentro de la estructura de las clases sociales, en contra de la acumulación de capital sin rostro humano en la actualidad, que es de corte financiero, que no tiene ninguna pretensión de reinversión de carácter productivo en el área hegemónica dominada por Estados Unidos. Entonces, tomar en consideración esto es muy importante, sumamente importante, porque nos permite repensar América Latina
Ya no desde, como les decía, desde matrices empiristas, ya la defendí suficientemente por respeto al debate teórico burdo, miserable, dentro de estas expresiones ideológicas que expliqué recién comenzada esta charla, este conversatorio. Aquí no hay pretensión de profundidad de ningún orden. Estamos conversando, aunque sea de esta manera virtual. Dicho esto, ¿qué recomiendo? Retomar, releer a la teoría de la dependencia crítica latinoamericana, o como diría Domingo Felipe Massa Zavala, la teoría que explica el no desarrollo, donde no solamente retomaron conceptos y categorías marxistas, sino no marxistas como las concepciones keynesianas, entre otras, a fin de explicar no solo la dinámica económica, sino política, social, cultural de América Latina. Claro, en ese momento, desde ese momento, a partir de los años 70, pero que fue torpedeado, como expliqué, en los años 80. Por lo tanto, yo reivindico, perdonen que lo he repetido tanto, retomarlo para explicar, no en términos ideológicos, sino teóricos, el por qué América Latina no alcanzó el desarrollo. Y si ese término de desarrollo es de carácter estrictamente ideológico, si en verdad vamos hacia el desarrollo o sencillamente estamos dentro de una dinámica social, económica, política, hemisférica, dominada por un hegemón que no permite ni el crecimiento ni el desarrollo en términos endógenos, intrahistóricos, y menos aún en esta relación dialéctica con el hegemón. En nuestro caso, Estados Unidos es el hegemón que domina el área hemisférica donde se encuentra ubicada en términos geopolíticos y geoeconómicos a América Latina. Entonces, otro asunto que debo acá aclarar y reivindicar y alertar, ya que nos hemos adentrado y reivindicado la teoría de la dependencia crítica latinoamericana. Bueno, diferenciar el marxismo estalinista del marxismo como ciencia propiamente dicho. ¿Por qué? No es que yo aquí esté, digamos, torpedeando, digamos, o juzgando el estalinismo, no. En ciencias sociales no podemos hacer eso, porque son procesos históricos. Simplemente estudiar el proceso histórico del estalinismo en un marco geopolítico y geoeconómico bipolar muy difícil. Por lo tanto, el estalinismo no podía detenerse en reflexiones teóricas para falsear o no hipótesis, porque se encontraba en una guerra cruenta en términos geopolíticos y geoeconómicos con otro hegemón. En este caso, Estados Unidos, que todavía sigue siendo un imperialismo importante y dañino en términos ético-políticos, muy dañino, porque sus formas de acumulación tienen implicaciones militares, políticas, jurídicas, comerciales, destructivas para otras áreas hemisféricas y para otras formaciones económico-sociales. En el caso del estalinismo, trató de un proceso político ideológico que poco se detuvo en hacer teoría, sino más bien en justificar el socialismo en detrimento de los ataques permanentes de la CIA, del bloque de la OTAN,
de las relaciones comerciales y de las formas de acumulación, por lo tanto, del capitalismo, que no tiene rostro humano. En consecuencia, cuando se habló del plan quinquenal, se hizo mucho énfasis en el carácter técnico del desarrollo de las fuerzas productivas, a fin de mantenerse, digamos, de manera equilibrada en esa geopolítica y geoeconomía tan compleja de esos años difíciles de posguerra. ¿Qué pasó en la Academia de Occidente, en Europa Occidental? Bueno, que en la ingenuidad teórica y política de muchos científicos sociales que nunca partieron de la base de que la lucha de clases es el motor de la historia, creyeron en que el socialismo trataba del paraíso terrenal sobre la tierra. Entonces, en vista de que el estalinismo no trató del paraíso, sino del purgatorio, y perdonen un poco mi ironía, mi discurso irónico, y del infierno en algunos casos, entonces entraron en una etapa de desencanto, se desencantaron y comenzaron a torpedear, perdonen que use tanto esta noción, comenzaron pues a criticar, a deslegitimar a la teoría y al marxismo. En vez de reactualizar su corpus conceptual, su carga de hipótesis, su núcleo duro, lo que hicieron fue desencantarse, deprimirse y legitimar la ola neoliberal que todavía nos arropa, legitimando la caída del muro de Berlín y la destrucción de la Unión Soviética. Por ende, perdonen mi subjetividad en este momento, pido disculpas al Segundo Paso y a la UBB, ya aquí estoy exponiendo una opinión de carácter político. Hay que admirar profundamente la Revolución Cubana, que se sostuvo de pie en medio de ese vendaval posmoderno y neoliberal que legitimó el mundo unipolar hasta la crisis económico-financiera de los años 2007-2008, donde se comenzó a reflexionar desde el marco multipolar. Y eso también tuvo un impacto en el terreno teórico, que tímidamente ha comenzado a remontarse. Pero estos científicos sociales europeos, pequeño burgueses, desencantados, al igual que los estadounidenses, se quedaron, entraron en una depresión política, ideológica, teórica, y abrazaron un idealismo bastante peligroso. Comenzaron pues a reivindicar el psicologismo, el perspectivismo, el relativismo y en última instancia el solipsismo en el terreno metodológico. Entonces, bueno, todo vale. ¿Cuál lucha de clases? ¿Cuál clases sociales? ¿Cuál clase obrera? ¿Cuáles categorías marxistas? Porque confundieron la ciencia con el cientificismo, la ciencia con la ideología, aunque la ciencia no es neutra. La ciencia no es neutra, tiene implicaciones políticas e ideológicas importantes. Por ende, en mi caso, como científica social, como socióloga, reivindico el estudio minucioso en términos conceptuales y categoriales del marxismo pensado y repensado en América Latina.
En Venezuela, desde Salvador de la Plaza, en los años 30 hasta los años 70, con el Instituto Rodolfo Quintero, con los integrantes del otrora Instituto de Ciencias Económicas y Sociales, hoy Rodolfo Quintero, en manos de Rodolfo Quintero, Ramón Lozada Aldana, Domingo Felipe Maza Zavala, el propio Salvador de la Plaza, Armando Córdoba, Héctor Silva Michelena, en el campo de la sociología con José Silva Michelena, aunque no era propiamente marxista, pero tiene, digamos, elaboraciones teóricas importantísimas como las de Heinz Sontag, entre otros Luis Antonio Bigot en el terreno de la pedagogía, en educación con María Gilda Castellano, y así otros, y pare de contar, perdonen la expresión coloquial. Es decir, hay que retomar concepciones teóricas en las distintas disciplinas como la pedagogía, la educación, la sociología, la antropología, por ejemplo, con la maestra Iraida Vargas y el maestro Mario Zamora, quienes tienen una producción importantísima en el terreno antropológico y arqueológico desde una concepción marxista, desde el materialismo histórico enriquecido en sus propias investigaciones de campo en Venezuela y en América Latina. Todo eso tiene que retomarse, al igual que grandes producciones como la de Rui Mauro Marini, entre otros brasileiros o brasileños, mexicanos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, que tienen una producción importante, muy importante, bien sea en el campo del marxismo-leninismo u otras dimensiones del marxismo, incluyendo el trotskismo. Yo no me encuentro ahora hablando, pensando en voz alta, porque es un conversatorio a partir de, digamos, desde un partido político. Entonces, si no es el marxismo-leninismo, no son teorías verdaderas. No. Yo estoy planteándolo desde la academia militante, desde una militancia teórica de investigación, en diálogo con otras concepciones que no son necesariamente marxistas-leninistas. Rosa Luxemburgo, Gramsci, entre otros, tienen producciones importantísimas que deben reestudiarse como ya lo han hecho, como ya se hace en la actualidad. La de Mariátegui en Perú. A Mariátegui hay que estudiarlo detenidamente, retomarlo detenidamente. Y lo digo de manera un poco tremendista porque ya se hace. En América Latina hay grupos de carácter teórico epistemológico que están trabajando seriamente en el terreno. A los que hay que vapulear en términos teórico-ideológicos, son a los que deslegitiman y ridiculizan, por lo tanto, a las reflexiones teóricas. Porque, repito, la teoría sí dialoga con otras concepciones teóricas en el empirismo, pero en el terreno del marxismo hay algo más importante. El marxismo se fundamenta en la dialéctica, por lo tanto en la praxis. En consecuencia, esa burda relación instrumental y mediocre entre sujeto y objeto que no explica ni siquiera el empirismo a esa matriz, y menos aún al marxismo, desaparece, porque el concepto de praxis
convierten una práctica a la teoría, porque está vinculada a una posición ético-política de clase, de carácter de clase. Es decir, aquellos que abrazan el marxismo como concepción teórica, en términos de conciencia de clase y de práctica política, tienen que asumir la posición del explotado. Ahora, a esto es importante detenerse aquí, es muy importante detenerse aquí, porque aquellos que critican tanto a la matriz epistemológica y teórica empirista como a la marxista, denominada discontinuista materialista, es discontinuista. Bueno, no lo vamos a explicar aquí porque eso hay que explicarlo en términos epistemológicos y no tengo mucho tiempo. Pero aquellos que critican tanto al empirismo o al continuismo materialista y al discontinuismo materialista, es decir, al marxismo, ellos, ¿qué me dirían en este momento? Bueno, Alexandra Molino está desfasada. ¿De qué explotados me está hablando? Si ya la clase obrera está en extinción. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso porque esa apreciación es ideológica. Esa apreciación es eminentemente ideológica. Si nosotros tomamos en consideración una serie de conceptos de carácter marxistas que explican muy bien el problema de los explotados, de la clase obrera, de la lucha de clases. Si se toma en consideración que la tasa de ganancia tiende a decrecer, entramos en un problema que se denomina el relativismo en el terreno de la plusvalía, es decir, el concepto denominado plusvalía relativa, que se relativiza cada vez más para obtener la ganancia. Para ello, no necesitan ni crear muchos puestos de trabajo, ni explotar una gran cantidad de fuerza de trabajo, como sucedió durante la era keynesiana. Estamos dentro de una nueva lógica de la acumulación de capital. Pero eso no significa, como explicó el profesor Domingo Felipe Maza Zavala, que la explotación de la fuerza de trabajo haya desaparecido en el capitalismo, que se explica a través de conceptos inclusive novedosos para explicar esta nueva relación entre trabajo muerto en relación al trabajo vivo, para explicar estas formas de acumulación de capital donde privilegian las inversiones inorgánicas de capital y que generan nuevas relaciones sociales y por lo tanto explicaciones de carácter socioantropológicas distintas a otro momento histórico. Eso es diferente a decir que una teoría es obsoleta y hay que liquidarla de un plomazo porque ya no hay explotados, porque ya no hay explotados. Bien, como me están avisando que debo ir concluyendo, yo recomiendo que estudiemos con cuidado para América Latina, su relación de dependencia con el hegemón estadounidense en términos de relaciones de producción. Por lo tanto, reivindicar el concepto de división imperialista del trabajo, división social imperialista del trabajo, imperialismo, acumulación de capital y lucha de clases. Muy importante para comprender el por qué continúan
en América Latina relaciones de producción de carácter heterogéneos, capitalistas y precapitalistas. ¿Por qué se mantienen aún en una relación, digamos, están allí todavía caracterizando las relaciones no solo de producción, sino sociales de producción en América Latina? Y por lo tanto, para ir concluyendo, ir cerrando esta conversación, pensar en voz alta, esta relación deformada, insuficiente, respecto de las relaciones de producción y sociales de producción latinoamericana respecto de su hegemonía. Y en última instancia, como diría Carlos Lanz, es comprender toda esta dinámica dentro de la actual división social imperialista del trabajo. Por lo tanto, no trata de modas. La teoría no es una moda. Trata de diferentes formas de acumulación y de inversión de capital que modifica la división social del trabajo y que constantemente invita a la teoría a, digamos, la invita a oxigenarse para seguir explicando, digamos, en términos de lucha de clases, estas nuevas realidades que tenemos en la actualidad y otroras dentro de otros marcos, digamos, dentro de otras áreas hemisféricas con una división social imperialista del trabajo diferente. En consecuencia, reivindico la teoría marxista, reivindico el estudio serio de la filosofía y la metodología de la ciencia, de la sociología del conocimiento y de un marxismo latinoamericano renovado, ya repensado desde Salvador de la Plaza, desde Mariátegui, entre otros maestros. Muchísimas gracias por tan gentil atención. Gracias. La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentaron Primer Seminario Internacional Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022.